como mencionaban, por aquí les pido por favor un fuerte aplauso para tres notables economistas. Le damos la bienvenida a Agustín Echevarría, Diana Mondino y el profesor Paquete. Aquí vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas a los expositores. Los tengo por ahí a Tomás y Alicia. ¿Dónde están, chicos? Tomás, Ali. La tengo por acá, Alicia. ¿Y Tomás? ¿Dónde anda? Ahora va a venir por aquí. En la acreditación les dieron 2 cartoncitos largos. Si alguien no los tiene, puede pasar a pedirlos por ahí. Así que pueden hacer alguna pregunta. Podrían poner si es al panel o aclarar a qué integrante de nuestro panel está dirigida la pregunta, y si espero que tengamos tiempo para generar algún intercambio. Así que bueno, sin más, quiero darle la palabra a la primera expositora, a Diana Mondino. Todas la conocen, es directora de la Universidad del SEMA, es una muy prestigiosa economista y va a compartir con nosotros un resumen de la historia del libre comercio. Así que las dejo con ella y disfruten el panel. Vamos a ver cómo me arreglo con las 2 manos. Bueno, gracias por venir en un día lluvioso como hoy. El título del panel estaba dirigido al libre comercio. Y la verdad que hablar del libre comercio como un ideal, con muchas de las cosas que sabemos que serían buenas o que creemos que serían buenas, creo que es más contundente ver lo que ya tuvimos y lo que hemos perdido. Probablemente pocos de nosotros sepamos que en la guerra ruso-japonesa de 1904, Argentina tenía ordenadas y pagadas 2 fragatas en el puerto de Génova cuando se desata la guerra. Argentina no las necesitaba, las tenía por motivos de defensa, por precaución, por algo que pensar para el futuro. Japón necesita las fragatas y se las vendemos. No tenía tripulación y la tripulación argentina fue hasta la guerra. Las fragatas, en ese momento la Moreno y la Rivadavia, fueron renombradas con 2 nombres, Chinchulín, Piruquín, no sé, y llegaron. Esto fue en 1904-1905, que ha tenido un enorme impacto, no solamente por la amistad que nos quedó con Japón, sino que desde entonces Japón ama el tango argentino. Otro tema, en 1910 ya tuvimos un congreso de mujeres universitarias. ¿Ven que no hay nada nuevo? En 1913 ya se exportaba carne congelada a Estados Unidos. Había otros destinos también. Y sin embargo, otro tema a considerar, en 1914 Vino Tomba tiene esta publicidad en donde envían por correo vino, para lo cual se necesitaba que hubiera vino, que hubiera corcho, que hubiera botella, que hubiera etiqueta, que hubiera un sistema de comercialización, que hubiera medios de publicidad, que hubiera un sistema de correo que funcionaba lo suficientemente bien para que llegara el pedido, lo suficientemente bien para que se llevara el pedido, un sistema financiero que permitía el giro postal. Todo eso, 1914. Hay experiencias anteriores, pero simplemente quería poner el año 1914 porque el 1 de agosto, y se inaugura el puente Avellaneda, por ejemplo, traído gran parte desde Francia. El 1 de agosto de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Un shock terrible para todas las actividades que venía haciendo Argentina. No solamente por el funcionamiento de los mares, no solo por el fin de la Pax Británica, no solamente por el conflicto que esto generaba, las muertes innecesarias, etc. Esto para Argentina implica una abrupta caída en el comercio internacional que estábamos teniendo hasta ese momento. Por si esto fuera poco, de todas maneras, perdón, el mundo es el mundo, ¿ven que yo les digo no cambia casi nada? Fíjense, la primera noticia es la guerra, la del medio es el partido de béisbol. O sea, las cosas importantes en cada país siguen sin cambiar. El 14 de agosto, el 15 de agosto también del mismo año, se inaugura el Canal de Panamá. 30, 40 años de obra, los franceses primero, los americanos después, varias tripulaciones y varias actividades que hacen los americanos, justo 15 días después de comenzar la guerra. La importancia del Canal de Panamá para Argentina fue devastadora. Hasta ese momento todo el comercio entre Asia y Europa debía hacerse o cruzando por el Cabo de Hornos, que era peligroso, mucho más largo, o cruzando por el Cabo de Hornos, y repostaban en Buenos Aires. Eso significaba no solamente que había comercio, sino que había bodega.
Había posibilidad de traer y de llevar cosas en barcos que de todas maneras estaban viniendo y llevando cosas. No venían solamente a Buenos Aires, iban de camino a cualquier lado. Por lo tanto, el comercio internacional que había con Puerto Buenos Aires era extraordinariamente importante. Entraban y salían barcos todo el tiempo, yendo de acá para allá, llevando y trayendo todo tipo de mercadería, no solamente la que nosotros necesitábamos exportar. El costo de los fletes, por lo tanto, sube vertiginosamente al terminar la guerra, porque el puerto de Panamá, el canal de Panamá, perdón, permite hacer un montón de transacciones sin pasar por América del Sur. Por lo tanto, nuestros fletes se encarecen. Ya era solamente lo que teníamos que llevar o traer nosotros a Montevideo. Por lo tanto, nuestra mercadería pasa a ser más cara para el resto del mundo de lo que ya era, o si no podíamos trasladar el precio, teníamos que asumir menor rentabilidad. Todo esto, ¿por qué se los menciono? Porque nosotros decimos, bueno, hubo una generación del 80 que insertó a Argentina en el mundo, después vino la gran miopía, después tuvimos extraordinarios problemas, después vinieron los golpes militares, etc. Y básicamente porque hubo un cambio abrupto, no deseado, no inducido por Argentina. O sea, después del comienzo de la Guerra Mundial y del Canal de Panamá, tuvimos los años 20, tuvimos la gran crisis, comienza la Segunda Guerra Mundial, y están todos los bandazos que tenemos. Argentina venía creciendo en una dirección que se para. Se trata de sustituir por otros caminos, con mayor o menor grado de acierto, según lo que cada uno de ustedes opine, sin terminar de cumplirse todos los pronósticos que se habían dado, las promesas que se le habían hecho a la gente. Lo que la gente esperaba era todos estos puentes, todos estos caminos, todas estas cosas que estábamos haciendo, tenían un cierto destino y de pronto no están más. ¿Es el presidente que me mintió? ¿Es el presidente que es un inútil? ¿Es el mundo que cambió? El no haber percibido estas cosas por alguna parte de la dirigencia y por otros diciendo esta es mi oportunidad para apropiarme y llevar hacia otras opciones que siempre estuvieron disponibles, genera una serie de cambios muy grandes. Encima, por si esto fuera poco, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial que termina, era la Guerra Fría, Argentina opta por la tercera posición. De nuevo, cada uno de ustedes tendrá la opinión que tenga, pero es otro cambio económico muy fuerte. Las inversiones que se habían hecho para atender cierto mercado de determinada manera no sirven, hay quiebras, no hay nuevas inversiones en otro sentido. Ahora hago un fast forward muy importante. ¿Dónde estamos ahora en el 2017? ¿Cuáles son los países exportadores? Esta es Argentina chiquitita, no hace falta que se los muestre. Alemania grandota, más que Estados Unidos, casi tanto como China. Este es el comercio mundial a 2017. Esta es la importancia que para nosotros tiene el comercio mundial. Claro, no somos un país muy grande, el poquito comercio internacional que tenemos, uno diría, ¿es suficiente? No, no es ni siquiera suficiente en términos de nuestro PBI. Para nuestro PBI pequeño, tenemos un comercio internacional pequeño. Brasil está más o menos como nosotros, pero fíjense en términos, no creo que se vea nada del fondo, pero digamos, Chile tiene en términos proporcionales muchísimo más comercio que el que tenemos nosotros. Estas son cosas en donde ahora decimos, bueno, ¿podemos o debemos volver a este camino? En la teoría, bueno, estoy segura que Agustín va a hablar de esto, pero no cabe ninguna duda que el comercio beneficia a todas las partes y que el comercio internacional beneficia aún más porque abrimos al resto del mundo. Pero Argentina está en una situación tan pequeña que cualquier cambio debería ser beneficioso. De la nada a algo siempre vamos a estar mejor. El punto es cómo lo hacemos. Tenemos 2 tratados internacionales, ni siquiera 2 tratados, Mercosur, que ya Bolsonaro ya ha dicho que no le preocupa demasiado, aunque nunca funcionó demasiado, desde el año 91 hasta ahora, la verdad que está ahí, no nos ponemos de acuerdo de nada, pero lo importante es cómo había sido generado esto, para defender qué intereses, para promover qué actividades. Y esas actividades no han logrado crecer y las otras están quejándose o tratando de asomar la cabeza. Después tenemos al ADI, que nadie sabe lo que es, que queda bonito. Sirve para tener embajadores, para tener oficinas públicas, pero no tiene ninguna actividad. ¿Y por qué es importante que hubiera tratados? Básicamente por un tema impositivo, pero sobre todo por un tema regulatorio. Si uno tiene la posibilidad de vender a otro país bajo un tratado de libre comercio, no necesita que haya inspecciones, por ejemplo, de alimentos, también en otro lugar. Las regulaciones que hay de absolutamente cualquier cosa se compatibilizan y entonces se hace todo el proceso regulatorio una sola vez, en el país de origen o en el destino, pero no 2 veces. Y si somos varios los países que estuviéramos intercambiando, se unifican criterios. Costará, será difícil, será por el eslabón más débil de la cadena, pero se reduce costos administrativos. Y sobre todo, las normas quedan muy estables, no pueden ser modificadas
Si era buena, menos mal, si no era buena, es una lástima, pero se evita estos bandazos regulatorios que consistentemente tenemos en Argentina, en donde algo que se promueve a los 2 meses o a los 2 años está prohibido. Entonces, todo este tipo de cosas es importante, pero lo más importante, creo yo, es que pasaríamos a tener migraciones selectivas. El tipo y calidad de mano de obra que se te va de un lugar a otro, dentro de un país o hacia otros países, cambia. Queda predeterminado dónde están las oportunidades que hay en un lugar en otro. Hoy en Argentina compartirán conmigo que el proceso migratorio es absolutamente aleatorio. Viene el que tiene ganas, viene el que quiere, y no hay ningún tipo de establecimiento de decisiones o de ranking de prioridades para afianzar los recursos que se dedican a esto. Los tratados internacionales en el mundo han sido una costumbre, una actividad reciente. Tuvimos la Pax Británica, que duró 120, 150 años, que no hacía falta tratados, en donde los que estaban más o menos vinculados con el comercio internacional, fundamentalmente dirigido por Inglaterra, aunque participara todo el resto de Europa y Estados Unidos, teníamos una cierta cantidad de decisiones o de medidas que eran comunes. Lo mismo pasaba con Asia. En la medida en que este tipo de equilibrio se ha roto, han sido necesarios cada vez más tratados. No sé si alcanzan a ver, pero para el año 2017 había 285 tratados internacionales. Nosotros tenemos uno. Y ni siquiera podemos decir del bueno. Uno. Entre 285 claramente es un tema en el cual la Argentina debiera y pudiera intentar avanzar. El problema es que no sabemos hacia dónde. Sabemos que tener comercio es bueno porque tengo más clientes potenciales. O si soy consumidor o necesito un insumo, tengo más potenciales oferentes. Desde ese lado es bueno. Voy a comprar al mejor o al más barato. Desde ese lado también es bueno. Pero para poder participar en este tipo de actividad, para poder crecer teniendo más clientes o más oferentes, requiero participar en el mismo juego que tienen todos los demás. Todos los demás dicen, yo ya tengo un mejor amigo. ¿Vos quién sos? Yo ya voy a jugar a la pelota con este. ¿Vos quién sos? Yo ya tengo un montón de actividades armadas, congresos, consejos, regulaciones con estos. ¿Vos quién sos? Argentina no participa de ninguna de esas y por lo tanto debe adaptarse. Por lo tanto, un productor argentino que quiere exportar, digamos, a 5 países, tiene que cumplir con 5 regulaciones diferentes, más la Argentina. Es un costo que difícilmente una empresa pueda asumir por sí misma. Veamos también por qué es importante. En los servicios, commodities y bienes manufacturados, lo que ha sido las exportaciones en el resto del mundo, este es un cuadro de Economist que llega hasta 2015, ha habido un profundo crecimiento notable en servicios. Y esta es la cantidad de tratados específicos para servicios, estos son los mismos 285 tratados. En servicios hay una gran cantidad. Ustedes saben que en Argentina estamos hablando mucho de las industrias del conocimiento, pero ¿para hacer qué? En medicina. Hay muchísimas cosas en las cuales Argentina podría participar y que de nuevo solita se ha cerrado la puerta y se ha quedado afuera. En realidad nada te impide vender en esos otros países siempre y cuando cumpla con su normativa. En Argentina ni siquiera las conocemos. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas para poder decidir cuál es el mejor camino si es que queremos aumentar nuestra participación en el comercio internacional. Por lo tanto, tenemos que trabajar en cómo manejar la relación capital-trabajo. No hace falta que les diga que el capital en Argentina es carísimo, pero como lo que vale es la relación, si el capital es muy caro, el trabajo es muy barato. La condición que estamos teniendo ahora condena al salario real argentino a ser mísero. Además de problemas de productividad que tenemos, además de todo este tipo de cosas. Mientras haya un costo de capital elevado, el salario real tiene que ser bajo. Entonces necesitamos poder modificar esto razonablemente. Las políticas monetarias en Argentina se están dirigiendo a estabilizar el dólar, se están dirigiendo a que haya una menor inflación, estamos considerando un aspecto macro, pero no están considerando todavía, la verdad que no comprendo, tenemos pequeños incendios que hay que apagar, pero todavía estamos dirigiéndonos a estos temas y no a cómo lograr reducir este enorme relación que tenemos capital-trabajo. Otro tema que es extremadamente importante que debiéramos tratar, ¿qué inversiones hacer? ¿Quién dijo que es mejor hacer un puerto o una escuela? ¿En dónde hacemos una escuela? ¿Qué se enseña en la escuela? Según el tipo de economía que queramos, según el tipo de comercio que queramos, va a ser más necesario una cosa que otra. Si queremos interrumpir las migraciones internas, deberíamos mejorar la infraestructura de las escuelas en el interior.
Sin embargo, se están haciendo casi todos en zonas urbanas, porque es más efectivo, porque hay más votantes, porque hay mucha más posibilidad de que tengan un piquete en la puerta, por lo que sea, pero eso entonces te sigue alimentando que venga cada vez peor la situación en el interior y ojalá cada vez mejor en zonas urbanas, pero eso alimenta toda la posibilidad de que haya migraciones internas que van en contra de los bienes que vos querés producir. Tenemos un último caso, que es que no tenemos claro cuál es el entrenamiento, capacitación o educación que tenemos que hacer. En el SEMA, en la universidad tenemos muy claro que nosotros educamos, no capacitamos, no entrenamos. Y en Argentina se habla de educación. Nadie capacita, nadie entrena. Si alguien quiere aprender un oficio, no lo tiene fácil, no lo tiene claro, no hay dónde hacerlo, no hay cómo ir. No digo ser plomero o ser pintor, sino el saber hacer una cierta tarea, más o menos repetida con cierta frecuencia, y que cada vez me salga mejor. Eso en Argentina es un tema que ni siquiera se habla. Escuchamos grandilocuencia sobre la educación, pero estos otros temas que son muchísimo más básicos no están. Y simplemente les hago una reflexión. Aquellos de ustedes que hayan viajado por el mundo o aunque no hayan viajado, las pirámides de Egipto, las catedrales de la Edad Media, cualquier otra obra fantástica que ustedes imaginan, los que la hicieron no sabían leer y escribir. La educación no es saber cuándo Cristóbal Colón descubrió América, ¿okay? Entonces lo que necesitamos es prepararnos para hacer ese tipo de actividades antes que lo decidan los demás por nosotros de qué es lo poquito que tenemos para producir. Y por último, ¿qué tipo de impuestos? Sabemos que los impuestos son elevados. En un país que quiere reducir el costo del capital, ¿vas a seguir cobrando impuestos al capital o vas a poner más impuestos a los flujos? Nadie quiere impuestos a las ganancias, pero peor son los impuestos a los stocks. ¿Cuál de esas dos dimensiones tenemos para hacer? Por si tienen duda, hoy tenemos muy alto de los dos. Pero bueno, cuando empecemos, si es que alguna vez se logra, empecemos a reducir los impuestos. ¿Cuál de ellos empezás a reducir? ¿Ganancias o impuestos a los stocks? Ahora estuvo de moda bienes personales, pero hay muchos otros impuestos a los stocks. La patente de un auto es un impuesto al stock. Por tener algo me cobran. ABL hoy es un impuesto al stock. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Facilitar el capital, facilitar la rentabilidad de las empresas. Las dos al mismo tiempo no vamos a poder. Tenemos que tener esa discusión. Y por si esto fuera poco, ya. Bueno, todos tenemos espectáculos a la apertura, premios Nobel, otro día les cuento. Háganme una pregunta de esto, por favor. ¿Ah? ¿Hacemos trato? Y ya está. Así es. Te decía, gracias por tan linda exposición en ese lenguaje que me parece que es el que necesitamos como para hablar de estas cuestiones, como para que llegue a la gente. Le damos el turno al profesor Paqué, al que le agradecemos, es el presidente de la Naumann a nivel internacional, que se ha hecho el gran viaje solamente para acompañarnos en este evento en particular, así que es muy importante para nosotros contar con su presencia y le agradecemos mucho. Nos va a comentar de la experiencia europea, de lo que fue la Unión Europea, los logros, las cosas para mejorar y sobre todo las perspectivas a futuro. Ladies and gentlemen, let me first say that it is a great pleasure to be here on this occasion, and it's a great honor. We have something to celebrate, and it's a pleasure for me to speak about the development of the European Union, European trade inside Europe and with the rest of the world. Let me first say that European integration, the path of Europe towards free trade after World War II, is one of the greatest successes of the 20th century. Before focusing on it, let me remember you what had happened in the interwar period. In the interwar period, there was a complete disintegration of the European economy, and countries were turning its back on each other. And after the Great Depression, that led, and in the course of the Great Depression, this led to a disaster in terms of disintegration of Europe. That was a big lesson for all Europeans, and to cut the story short,
with the foundation of the European Economic Community in 1957, a process of forceful integration began. The European Economic Community with 6 founding member countries, Italy, France, Germany, the Netherlands, Belgium and Luxembourg, was then in 1973 extended to include Denmark, Ireland and Britain, with the British unfortunately now intending to leave. And then in the last big wave of enlargement in the 1990s and the 2000s, a number of other countries, notably in Eastern and Northern Europe, joined the European Union after Greece had already joined in 1981. So today we are 28 countries. Unfortunately, we'll be 27 countries when Brexit in fact happens. Nevertheless, despite of Brexit, I come to Brexit in a few minutes, it is a success story. It led to an enormous wave of integration of European countries. Let me just give the example of my own country. My own country, a relatively big one, has today an export quota of more than 40%. The Netherlands have an export quota of more than 70%. That is much higher than anything we had before in history. If you look at the Eastern European countries, pick the example of Poland today, member of the European Union since 2004, it has now an export quota of roughly 30 to 40%. If you look at the Czech Republic, it's 70%. So enormous amount of trade has been created within the European community. And if you live close to Berlin, as I do, you can watch, if you go to the German highway, you can watch one truck after another from Eastern Europe, notably from Poland, rolling along these roads. A big success. This has led to a very intricate division of labor in Europe, notably in terms of intra-industry trade and a sequence of value-added chains that has developed all over Europe. That is remarkable, and it is can only be compared to what happened to North America, notably the United States, in the course of its economic history, because in the course of American economic history, something similar happened earlier on that continent. So, big success, and also externally a big success, because the European Union has been an important member of the WTO, the World Trade Organization, since that exists, since the mid-1990s, and before that of the General Agreement on Tariffs and Trade that exists since 1947. And it has concluded, I can tie back to what you said before, an enormous amount of trade agreements with different countries. That is the past. How does the future look like? Well, I'm a liberal, so I'm genetically optimistic. You cannot be a liberal without being optimistic. But I have to admit that at the moment we have challenges of a magnitude that we did not have for a very long time. And these challenges have at least two names externally. The one is Brexit, and the other is Trump. I start with the European one, Brexit. As you know, in 2016, a slight majority of British people voted for leaving the European Union. Let me first say that this is the most, in my view, is the most stupid decision that the British took for a very long time. And many of my friends in Britain, notably the liberally minded ones, would have applauded as well.
a few seconds ago. Unfortunately, I think it will be very hard to avoid Brexit. Of course, politically, it might be that there will be a second referendum, and that will lead to a majority. But I'm not so sure. Be that as it may, my hope is that if we don't get a reversal of the decision, we at least get a soft Brexit and not a hard Brexit. Because within this division of labor that has emerged in Europe, with the establishment of the common market in 1992 and the further step, the earlier steps, Britain is, of course, an intricate and highly integrated part of that system. It wouldn't make sense at all to cut it out. It would be a little bit as if California suddenly would get out of the United States and try to go alone. That doesn't make sense, and the channel is only 25 kilometers width. So let's hope that we get a solution. It will be enormously difficult to get a solution. Why? Because of the Irish question, if you like. The best thing would be, the British want to get out, but they're still free traders, to stay in the customs union of the European Union. But that obviously creates a big problem within Ireland. Either you need a border between Northern Ireland and Ireland, or if you are not a member of customs union, either you need a border between Ireland and Northern Ireland, or you need one between Northern Ireland and mainland Britain, and nobody wants that. So the only solution, in my view, is that Britain stays in the customs union without telling anybody. You need a diplomatic solution which keeps the faces of all participants bright, but at the same time basically keeps customs out. I don't know whether we will find a solution, because the Brexiteers will then cry foul, and there will be much resistance in Britain. But this, I think the next few months will be decisive on that, or, which might be reasonable, we get a prolongation of the period of political negotiations for a year, which would make a lot of sense to calm down tempers. Anyhow, a big problem. The second big problem is Trump. Donald Trump is the first president who really wants to, if you take his wording seriously, which you should not always do, when you take his wording seriously, he really wants to destroy the international trading order. Please keep in mind, it was the Americans in 1947, together with the British and another 21 countries, the allies of the war basically, who created the system. So it would be a tragedy if America really destroyed it. That said, he has already taken a few steps against Mexico in particular, trying to destroy NAFTA or get something else. Now we have, how is it called? USMCA, it sounds like YMCA. USMCA instead of NAFTA. Please note, the word free trade is not preserved in the short wording. So he got something for it, but I think that in spirit, the agreement is a rough follow-up, a little bit protectionist, but a rough follow-up of NAFTA. So his wording was in a little bit of a disproportion to what finally came out, which gives me hope. Now, with Europe, he slashed tariffs on steel and aluminium, and the Europeans, and I support the European position intellectually and by heart, slashed back. Selectively, with a clear mind, but they said, okay, we are for free trade, but we do not accept a unilateral protectionist act by the United States which violates all rules of the WTO.
And so we put up some selective tariffs, which are not so easy to swallow for the Americans. I don't go too into the details. They were smartly designed so as to hit exactly the states where Donald Trump has the most support. This was the strategy of the Liberal Trade Commissioner Cecilia Malmström from Sweden, who does an excellent job. And second, we concluded, we concluded, I tried to make it short, but let me just finish up the challenges. We concluded a number of trade agreements with other countries, notably Mexico, South Korea, Japan and Canada, to show the Americans, okay, we want to have you on board with free trade, but if you want to go alone, we do free trade with the others. And let's see whether Trump will understand the message. Let me finally look at one fundamental challenge that has to do with trade and is at the source of the reasons why we have the Brexit and the American problem and many new populist trends in Europe. Apparently, we face a split of our societies in the sense that there are those who are in favor of globalization and those who are very much against globalization for economic reasons, but also for non-economic, cultural reasons, if you like. And that split runs very deep through our societies. And I must admit, as a liberal, when I look back 20 years ago, we liberals tended to underestimate this problem. And this is why we have these developments in recent times. There may be also, the problems may be aggravated, it may have been aggravated in Europe because of the existence of the euro. The euro is a tough straitjacket for a number of countries, and as the competitiveness, the degree of competitiveness is of course different, some countries got into bad crises in recent years. These crises have two sides. On the one side, the countries have an anchor of stability which give their programs credibility. Think of Spain. And on the other side, they prevent a relatively easy adjustment. So quite a few countries, notably Ireland, Portugal, Spain and Greece, went through dire straits of adjustment. But I personally think that in the end, this worked out relatively well. And I think you can, in your own country, you can observe what happens when you don't have an anchor of this type. When you don't have an anchor of this type, it may become an easy resort for politics, think of the Kirchner Times in this country, to just finance public budget deficits and private budget deficits by printing money. And you get a big inflation and devaluation of the currency. The Greeks couldn't do this, and I think it was good that the Greeks couldn't do it in the Spanish. So, of course, this adds to the tensions that we have. And if in my last sentence, I summarize, the situation is difficult, but I think we are on a moderately positive path to solve the problems. So I'm optimistically looking into the future, and that future means that Europe will remain a good example of the fertile growth and development consequences of free trade, and that is a spirit which we urgently need in the preservation of the world trading order. Thanks very much for your attention. Even though we were ready for the German translation, I think we really enjoyed it, and actually worked very, very well. Thank you very much, Agustín. Gracias. Bueno, en realidad en este público yo me puse a pensar qué les voy a decir que no sepan. Y la verdad es que seguramente ya saben más o menos lo que voy a decir. Lo que les voy a tratar de contar es qué me ocurre cuando tratamos de explicar estas cosas en Argentina, ¿no? Porque claramente estamos, todos los que estamos aquí, seguramente estamos a favor, o la gran mayoría, del libre comercio. ¿Cómo se lo explicamos a los alumnos?
Ahora pensemos, en la universidad viene decayendo el nivel educativo de la Argentina de una manera espectacular. A punto tal que hoy ya no lo puedes hacer con matemáticas, ¿no? Yo enseño economía para no economistas, les aclaro. Si son economistas, dentro de todo, tienen como requisito tener algo de matemáticas. Hoy en día los chicos no saben dividir, ni les cuento tratar de hacer una regla de 3 símbolos. De forma tal que fuimos bajando el nivel de las enseñanzas. Pero finalmente encontramos algo que es muy bueno, que es que cuando uno estudia, si es algo de matemáticas, da el examen y se lo olvida al día siguiente. En cambio, cuando experimentan y lo hacen, entonces tenés más chances de que lo entiendan y se lo acuerden para siempre. Entonces hacemos experimentar el libre intercambio voluntario. Es decir, el intercambio voluntario. ¿Qué hacemos? Una lista en el pizarrón de 15 productos alimenticios, ¿no? Entonces ponemos Coca-Cola Diet, Coca-Cola con azúcar, ponemos ensaladas, hamburguesas, leche y demás productos, 15 productos. Y ahora les decimos, pongan sus valores, cada uno, de 1 a 15. 15 el de mayor valor, 1 el de menor valor. Y de pronto en el pizarrón tenemos todas las escalas de valores con respecto a estos 15 productos. Primer shock, la inmensa diversidad. La gente somos todos distintos, es falso que somos todos iguales. Y ahora le decimos, tomemos los últimos 5 productos, los que tienen menos útiles. Acá claro que no lo hago por ordinal, sino hacemos un artilugio que ponemos que los útiles tengan valor específico, como si fuera un útil, 2 útiles y demás. Con lo cual toma los últimos 5 y les doy 5 minutos para intercambiar. Y gana el que tiene más útiles. Intercambian y cuando apenas pasan los 5 minutos, vienen con una sonrisa de acá hasta acá y diciendo, uy, yo tengo el doble. Entonces pensando que ganó. Y de pronto se dan cuenta que fue el que menos obtuvo. Y después empezamos a charlar de qué pasó. Todos se beneficiaron. No hubo nadie que se perjudicó. Entonces la pregunta que les hago después es, ¿cómo es posible entonces que haya gente que está en contra del libre comercio? Es como una cosa muy insólita. Y por eso empezamos a ver los argumentos que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen del otro lado? Si es que logro que pasen. Bueno, por supuesto las ventajas del libre comercio son enormes, todos sabemos, ¿no? Cómo eso lleva a mejorar las costumbres, a suavizarlas, a la paz, que si no pasan las mercancías, pasan los ejércitos. Todas esas cosas las podemos contar. Pero lo interesante son los mitos de los que están del otro lado. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que aparece permanentemente? Una típica es el nacionalismo. De nacionalismo mucho no voy a hablar, porque a mí cuando me hablan de pensamiento nacional, bueno, yo ya me empiezo a decir, bueno, ¿en qué idioma pensamos? ¿No? En español, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento nacional? ¿Hay trigonometría nacional? Digamos, ¿hay una filosofía nacional? ¿De qué me hablan cuando hablan de pensamiento nacional? ¿Podemos pensar a Borges como un pensador nacional? Es decir, es absurdo, ¿no? Con lo cual no voy a hablar de ese tema porque si no me iría, pero pueden leer muchísimo. Alberti habló mucho de este tema, la omnipotencia del Estado, la negación de la libertad individual. Esa conferencia es una maravilla. Pero después pasamos a otros temas que sí me parece que son interesantes porque vuelven a aparecer recurrentemente. Y me quiero detener un segundo en esto, en Raúl Previs. Posiblemente el mayor economista argentino. Por lo pronto el único que aparece en los libros de texto en el mundo, ¿no? Pero muy equivocado. Y él tenía una tesis que era la teoría de la dependencia. Y este año vi otro paper, 2018, que dice Revisiting the Dependency Theory, ¿no? O sea, volvemos a pensar en la teoría de la dependencia, que se basa en el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? ¿Y qué es el deterioro de los términos de intercambio? Muy simple. Dice, los países periféricos exportaban materias primas, seguramente todos los han escuchado los que estamos aquí lo hemos escuchado muchas veces, e importamos manufacturas. Y entonces hay un economista inglés, Singer, que mostró que esta relación de precios caía con el tiempo. De forma tal que necesitamos exportar cada vez mayor cantidad de materias primas para obtener la misma cantidad de bienes manufacturados. Y esa es la manera de explotarlos. Entonces los países centrales explotan a los periféricos a través del intercambio, del libre comercio. Esta es la tesis fundamental para cambiar las estructuras de la economía y forzarlas para ser más industriales, para diversificarnos, independientemente de lo que quiera hacer el libre mercado, sino con la intervención del Estado en la economía. Bueno, este era el gráfico que tenía Previs y Singer.
Por lo pronto, cuando uno lo mira ahí, decís, bueno, no está tan claro que caía, aún con los números de ellos. Pero podías decir, bueno, en algún periodo eso ocurrió, en otros periodos no está nada claro. Sin embargo, cuando miramos los precios de los commodities en los últimos años, entonces hay varios papers que han surgido que empiezan a mostrar cómo los precios de los commodities vuelven a tener un periodo de incremento. Y entonces empiezan a debatir la tesis sobre qué pasa con esta relación entre los precios de las manufacturas y los precios de los commodities. ¿Es cierto que en el largo plazo caen o no es cierto? Y para mí hay una falla mental y yo les hago a los alumnos, les digo, bueno, ¿dónde está la falla de plantearlo en los términos anteriores, ¿no? ¿Dónde está la falla en esa ecuación? Antes de empezar a ver cuál es el resultado. La falla en la ecuación. La falla en esa relación es muy simple. Los bienes manufactureros cambian. Por lo tanto, no son comparables. No podés comparar los bienes manufactureros de un año con los de 10 años después. Con lo cual escribí un paper en el... Bueno, este es, fíjense cómo ahora, esta es la de largo plazo, y entonces los papers nuevos dicen, fíjense que si bien acá aumenta, uno puede percibir que en larguísimo plazo hay una caída de esos precios. Pero cuando uno lo corrige por los términos por el cambio tecnológico que incorporan este intercambio de mercancías, cambia completamente. Y ahí empezamos a entender lo que realmente ocurre. Imagínense, cuando uno compra un producto, lo que está comprando es, por ejemplo, el servicio de ese producto. Con lo cual, si uno compra una hora de luz, hace 200 años, tenía que trabajar 6 horas para comprar una vela de un obrero promedio. Por lo tanto, vivían a oscuras. Trabajaban 14 horas, salían a la mañana a trabajar de noche, volvían de noche a trabajar, había un solo día de descanso por semana, con lo cual vivían en tinieblas. Y solamente tal vez en algún cumpleaños podían prender una vela, ¿verdad? Y la apagaban rápido, ¿no? Porque costaba 6 horas de trabajo. En 1997, esa misma hora de trabajo, un obrero americano le costaba medio segundo de trabajo, ¿ok? No hay nada que baje más rápido de precio que las manufacturas, o mejor dicho, que los servicios que nos prestan las manufacturas. Por lo tanto, si lo miramos en cantidad de temas, la ley de Moore seguramente la conocen, cuando uno mira la cantidad de cálculo que nos brindan las computadoras, cada 2 años se duplica. Es decir, que en los últimos 40 años cayeron 99,9% el precio del bit por segundo, de los millones de bits por segundo de las computadoras, que eso es lo que estamos comprando. El precio de la computadora puede ser el mismo, pero cada 2 años te vende el doble de capacidad. Con lo cual, con la misma cantidad de toneladas de sojas, tenemos el doble cada 2 años que nos están importando, ¿verdad? Lo podemos ver en cómo están cayendo los costos de los paneles solares. Lo podemos ver en cómo cae el costo de descifrar un gen humano. Que de hecho hoy es casi gratis, porque hay algunos lugares que le das la saliva y te dan, con tal de quedarse con tu gen, entonces con el solo hecho de quedarse con una gota de tu saliva, entonces te dan gratis una cantidad de información sobre tu propio código genético. Con lo cual, la caída de los precios es alucinante. Pero cuando vemos esto ya es magnífico. Porque basta ver este solo aparatito para comprender que bueno, este es un poquito más caro, pero el que estaba ahí, de $120, es decir, que con aproximadamente 1/3 del costo de una tonelada de soja, antes no comprabas ni siquiera un teléfono. De hecho, mi primer teléfono lo pagué durante 27 meses en el plan Megatel, previa a que me lo entreguen. Luego me lo entregaron y el costo era de $2.000, que era aproximadamente el 10% del costo de mi departamento, ¿no? Bueno, hoy por $120 tengo un teléfono, porque además es móvil. Pero no solo es un teléfono, sino que tengo 500 productos más y que se van desarrollando todos los días. La cantidad de productos que tiene un solo artefacto es impresionante. Hoy el celular es calculadora científica, es calculadora, es cámara fotográfica, es filmadora, es registradora, es grabadora, me sirve para mandar mensajes no solo de voz sino de texto, es televisión, es radio, tengo 500 libros porque sirve como Kindle. Es decir, la cantidad de productos que tengo en un solo bien que compro con 3 bolsas de soja. Es decir, que no hay nada que caiga más rápido de precio que las manufacturas.
De forma tal que si tomamos la ecuación inicial, lo que tenemos que decir es una cosa muy simple. Cuando un país periférico produce materias primas y exporta e importa del otro lado manufacturas, está directamente explotando a los países ricos. Es decir, los pobres explotamos a los ricos. Y esa es la verdad de la historia. Los pobres son los que más se benefician con el comercio, mucho más que los países ricos. Y lo vemos en la práctica. Cuando Argentina empezó a comerciar con Inglaterra, la otra maravilla que tenemos y que utilizamos es Hans Rosling. Hans Rosling es un sueco médico sin frontera que combatía el hambre en África, inexpugnable desde el punto de vista de la izquierda, ¿verdad? Pero un día se dio cuenta que lo que tenía que hacer era sexy statistics. Y entonces inventó Gapminder. Y se dio cuenta que para combatir el hambre había que combatir la ignorancia. Entonces en un solo gráfico pone 250.000 datos. Haces clic y puedes hacer, por ejemplo, esto, la relación entre Argentina e Inglaterra. Desde 1800, que teníamos menos de la mitad del PIB per cápita de los ingleses, hicimos la Revolución de Mayo para comerciar con los ingleses, y luego de 100 años superamos a Inglaterra. El PIB per cápita de Argentina era mayor al PIB per cápita de los ingleses. De forma tal que con un clic destrozamos la teoría de Previs, mucho más que todo mi análisis anterior. Es decir que los datos hoy tenemos la gran ventaja de poderlos presentar con sexy statistics, ¿no? Que sean más fáciles y atractivas. Sin embargo, por supuesto, continúan habiendo otros mitos. El modelo agroexportador, que me enseñaban en la universidad. La Argentina tuvo un modelo agroexportador y fuimos exitosos mientras la pampa húmeda era húmeda y algún día se secó. No, en realidad, nunca existió el modelo agroexportador. Si ustedes leen la Constitución de 1853 de Alberdi, no habla de la agricultura. Si ustedes leen Alberdi, tampoco habla de su modelo. Él dice, la escuela que tiene nuestra Constitución es la escuela industrial de Adam Smith. ¿Okay? La escuela industrial de Adam Smith. Ese era el modelo de la Argentina. Y el modelo industrial de Adam Smith, aplicado en Argentina, en la Constitución, que simplemente era la libertad, y que comprendía que a través de la libertad vos eras dueño del fruto de tu propio trabajo, y que ese era el estímulo para producir, crear y diversificar y multiplicar la riqueza de una manera espectacular. Cosa que hizo la Argentina, y para 1895 y 1896 estábamos en el primer puesto mundial. Sin embargo, los peronistas creen que la industria empezó con Perón. Entonces nosotros decimos, mirá, eso no es tan así. En 1932 hicieron un censo industrial de América Latina. Y en ese momento, Argentina, los datos de Argentina mostraban, que teníamos un PIB industrial que era más grande, ¿sí?, que 845 millones de dólares de aquella época, era más grande que el de Brasil y México sumados. El PIB industrial de Argentina era más grande que Brasil y México sumados, teniendo 1/5 de la población. Y la industria para ese momento en Argentina era bien diversificada. Por supuesto teníamos industria agroalimentaria, ¿no? Teníamos cervezas, chocolates, el azúcar, los ingenios de azúcar, cantidad de cosas vinculadas al agro. Pero también teníamos metalmecánica. Y también teníamos industria textil. Uno de mis debates permanentes es con Teddy Caragosian de proteger de la industria textil, ¿no? En Twitter, a diario diría. Teddy tiene otro mito, que acá se lo puedo decir si me está escuchando en algún lugar, si no se lo digo después por Twitter, que es el de Chang. Chang es un chino que estudió la historia y muestra cómo todos los países tuvieron algún tipo de restricción arancelaria mientras crecían los países desarrollados. Concluye entonces que primero tenés que ser proteccionista y en algún punto después patear la escalera para que nadie más se pueda subir. Pero el gráfico del que mostraba recién desmiente a Chang también, porque resulta que nosotros no hicimos eso. Destruimos las tarifas inicialmente y empezamos a competir. Y por supuesto no somos el único caso, también tenemos el caso de China. China, que empezó mucho más tarde, y ya termino, mostró durante 179 años las tasas de crecimiento de China eran 0%. 0% entre 179 años. Cuando empezó 1800, China tenía un 30% del PBI mundial. Para 1979,
China tenía un 2% del PBI mundial. El mundo creció y China se aisló, y por lo tanto no creció. Y de pronto, Deng Xiaoping, en 1979 se muere Mao, asume Deng Xiaoping, y dice: a mí no me importa el color del gato si es blanco o negro, sino que case ratones. Y puso 13 regiones a comerciar libremente y aceptar los capitales explotadores de Europa y de Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? La brecha de riqueza entre los países ricos y China, que era de 34 veces, se achicó, como muestra el gráfico, a 3,4 veces. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Yo creo que muchas de las discusiones que tenemos a diario, todos estos datos nos sirven para tenerlos en el bolsillo, ¿no? Dice a Carlos, por tan simples que están. Así que les comento que muy pronto van a estar en nuestras redes sociales, si están con el teléfono ahí. Nos pueden seguir en Facebook, es facebook.com/FNST Argentina, y nuestra cuenta de Twitter, que es twitter.com/FNF Argentina. Así que calculo que en estos días ya van a tener todas las presentaciones que estamos compartiendo, porque, por ejemplo, como lo de Agustín, nos sirve como argumento. Gracias. Amigos, un aplauso por favor para su presentación.